tercero. Esta semana vamos a ver las formas verbales. Las formas verbales pueden ser dos, formas personales y formas no personales. Pero ya les voy a explicar en qué consiste cada uno. ¿Están preparados? ¿Listos? Vamos a iniciar nuestra gran aventura de aprender. Vamos a iniciar con las formas personales del verbo. ¿Qué quiere decir eso de las formas personales? Las formas personales quiere decir que sabemos quién está realizando la acción, quiénes son los que la hacen. Las formas personales pueden ser primera, segunda o tercera persona y puede estar en singular o en plural. ¿Cuándo es primera persona? Cuando es la persona que habla. ¿Cuándo es la segunda persona? Es cuando con la persona con quien se está hablando. Y la tercera persona es alguien que no está participando de la conversación. Puede ser singular y plural, como ya les había dicho. Entonces, ponemos muchísima atención. Primera persona, vamos con el ejemplo. Cocino. Cocino es el verbo porque es una acción. Como le coloco el pronombre yo cocino, está en primera persona del singular. Nosotros cocinamos, primera persona del plural. Vamos con la segunda persona. Cocinas. ¿Cómo sabemos? Colocamos el pronombre. Tú cocinas. Segunda persona del singular. Ustedes cocinan. Segunda persona del plural. Aunque también está el vosotros. Pero recuerden que pues no lo utilizamos muy a menudo. Nosotros no lo utilizamos. Tercera persona. Él cocina o ella cocina. Ellos cocinan. Plural. Singular. Cocina. Plural. Cocina. O cocinaron o cocinamos. Es plural. Pero vamos más detalladamente para recordar y entender un poquito más de las formas personales del verbo. Está la primera persona, que es la persona que habla. Yo canto. El verbo es canto, está en primera persona. Puede ser canto, canté, cantaré. Primera persona. Vamos con la siguiente. Segunda persona. Es la persona a quien se habla. Entonces, tú cantas. O tú cantarás. O tú cantaste. Esa es la segunda persona. Tercera persona. Aquella persona de quien se habla. Él canta o ella canta. O él cantará o ellos cantarán. Esa es tercera persona. Tercera persona del verbo. Para poder saber cómo es, al verbo le colocamos antes el pronombre y ahí podemos identificarlo. Recordemos que también puede ser singular y plural. Singular cuando la realiza una sola persona, como juega, canta, llora, mira, salta, salté, caminé, observé, observó. Ese es singular porque solo es una sola persona. Y plural cuando la realiza la acción más de una persona. Juegan, cantan, lloramos, miramos, saltaron, rieron, cocinaron. Ese es el plural. Vamos a practicar a ver si nos quedó bien clarito cómo identificar en qué forma personal está el verbo. Tenemos acá unas frasecitas. Lo que tenemos que hacer es identificar primero el verbo y luego saber si ese verbo está en primera, segunda, en tercera persona y si el número es singular o es plural. Vamos con la primera. Juan martilla sobre la puntilla del cuadro. ¿Cuál será el verbo? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál cree que sea el verbo? El verbo. ¿Qué hace Juan? Martilla. Martilla es el verbo. Quiere decir que Juan martilla. ¿Cómo sabemos? Pues podemos colocar un pronombre. Juan es tercera persona del singular. Él martilla. Vamos con la siguiente. Nosotros escribimos una carta. ¿Cuál será el verbo? Escribimos porque esa es la acción.
¿Y quién hizo la acción? Nosotros, yo estoy incluida. Es primera persona del plural porque son varias. Vamos con este. Pedro y María fueron al parque. ¿Cuál será el verbo? Ustedes me dirán, ¿cuál será el verbo? ¿Cuál creen que sea el verbo? Sí, señores, el verbo es fueron. ¿Qué hizo Pedro y María? Fueron. Y como fueron, ¿está en singular o en plural? Escucho. Ay, muy bien, dijeron plural. Primera, segunda, tercera. Si es Pedro y María, fueron ellos. Y si es ellos, es tercera persona del plural. Hablé con mi hermano mayor. ¿Cuál será el verbo? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál creen que sea el verbo? Hablé. Muy bien, ese es el verbo. Hablé quiere decir que es primera persona del singular porque es uno solito. Muy bien, y es primera porque yo. ¿Cómo sé? Pues le coloco el pronombre. Yo hablé. Y vamos con el siguiente. Tú no caminas rápido. ¿Cuál será el pronombre? El pronombre es tú, pero el verbo. Caminas. Muy bien. Caminas es segunda persona del singular. Caminas es segunda persona del singular. Esas son las formas personales porque sabemos quién la hizo, si fueron una o varias personas, si están primera, segunda y tercera persona. Pero hay verbos que no sabemos quién las hizo, ni en qué momento las hicieron, si en el pasado o en el presente o en el futuro. Eso es lo que llamamos las formas no personales del verbo. ¿Están preparados para ver las formas no personales del verbo? Ya creo que sí, vamos a verlas. Las formas no personales del verbo, como les venía diciendo, son aquellas que no sabemos quién las hizo. Tenemos 3 clases de formas no personales. Se llama el señor infinitivo, vamos a acordarnos, infinitivo, el señor gerundio y el señor participio. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Muy fácil, mis niños, muy fácil. Vamos con el primero. ¿Preparados? Vamos con el infinitivo. Muy bien, el verbo en infinitivo son aquellos que al verbo terminan en ar, o ir, como caminar, correr o ir. Esos son verbos en infinitivo, los verbos que terminan en ar, o ir. Por ejemplo, el verbo de salté, el verbo infinitivo de salté es saltar. El verbo infinitivo, por ejemplo, de durmió, dormir. Por ejemplo, el verbo infinitivo de ladraron, ladrar. El verbo infinitivo de corrieron, correr, como dice acá. El verbo en infinitivo es el nombre del verbo y son aquellos que terminan en ar, ir o ir. Aquí hay más ejemplos: comer, vivir, dormir, salvar, ladrar, nadar, correr y escribir. Y se llaman formas no personales del verbo porque si digo correr, no sé si corrió él, corrieron ellas, corrimos todos, no sabemos. Por eso se llaman formas no personales del verbo. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que me dijeran el infinitivo de escribo, escucho, muy bien, es escribir. El infinitivo de dibujaron, dibujar, perfecto. Recordemos, el infinitivo son aquellos que terminan ar, ir o ir. Vamos con nuestra siguiente clase de formas no personales. Ya vimos infinitivo. Ahora nos vamos con el señor gerundio. Les presento al señor gerundio. ¿Están preparados para saber quién es el señor gerundio? Yo sé que sí. Vamos a ver. El gerundio se construye añadiendo las terminaciones ando, yendo, oyendo. Y expresa acciones que están como en el momento, como desarrollándose en el momento. Caminando, corriendo, oyendo. Lo que ustedes están haciendo ahorita están oyendo.
Luego estarán escribiendo. Esos son el verbo en gerundio. Son aquellas cuando las terminaciones quedan en ando, yendo o yendo. Por ejemplo, el gerundio de jugar es jugando. El gerundio de pelear, peleando. El gerundio de viajar, viajando. El gerundio de leer, leyendo. El gerundio de correr, corriendo. El gerundio de vivir, viviendo. Esos son algunos ejemplos. Recordemos, gerundios son aquellos que terminan las terminaciones ando, yendo o yendo. Esos son el gerundio, que me significa que la acción se está haciendo en ese momento. Entonces, si yo digo el gerundio de consentir, por ejemplo, el gerundio de consentir, consintiendo. El gerundio de regañar, regañando. ¿Listo? Ahora nos vamos con la última clase que nos queda. Ahora nos queda participio. Vamos a ver en qué consiste eso del participio. ¿Preparados? El participio se construye con las terminaciones ado, ido, como caminado, aquí me quedó mal, corrido o ido. Por ejemplo, el participio de amar es amado, de proteger, protegido, de callar, callado, de jugar, jugado, de comer, comido. Entonces, cuando escuchemos esas terminaciones, quiere decir que el verbo está en participio. Por ejemplo, si me dicen, ay, por favor, dime el participio de dormir, dormido. De llorar, llorado. De saltar, saltado. Entonces recordemos que las tres formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. A continuación, les voy a dejar un pequeño videíto para reforzar el tema del que vimos hoy. ¿De cuál? De las formas verbales. ¿Preparados? Vamos a verlo. Los verbos son las palabras que indican estados o acciones que hacen las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, el avión despega. Despega es un verbo y el perro ladra. Ladra es otro verbo. Las formas verbales que indican quién ha realizado la acción se llaman formas personales. Las formas personales del verbo jugar son las siguientes. Yo juego, tú juegas, él juega, ella juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan y ellas juegan. Primera, segunda y tercera persona. Las formas verbales que no indican la persona que realiza la acción son las formas no personales. Cada verbo tiene tres formas no personales y son el infinitivo, el gerundio y el participio. Recordemos, chicos, infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo se forma añadiendo a la raíz del verbo las terminaciones ar, ir, jugar, dormir. Chicos, jugar, comer, dormir. Es infinitivo porque terminan ar, oír. Infinitivo. Ladrar, correr y vivir son algunos ejemplos de infinitivo. El gerundio se forma añadiendo a la raíz del verbo las terminaciones ando o yendo. Por ejemplo, jugando, comiendo, durmiendo, ladrando, corriendo y viviendo son gerundios.
El participio se forma añadiendo a la raíz del verbo las terminaciones ado o ido. Jugado, comido, dormido, ladrado, corrido, vivido son ejemplos de participios. Terminan ado, ido. Muy bien, mis niños, espero que hayan comprendido cuáles son las formas personales del verbo y las formas no personales del verbo. Recordemos, formas personales porque sabemos de quién estamos hablando y puede ser en primera, segunda o tercera persona. Y formas no personales porque no sabemos quién está realizando la acción. Puede ser infinitivo que termina en ar, et o ir, gerundio terminando ando, endo o participio terminado ado o ido. Listo, mis niños. A continuación van a encontrar lo que deben copiar y luego un jueguito para practicar. Listo, mis niños. Hasta una próxima clase. Un abrazo. Chao, chao.